No es para todo el mundo. La frase viene de la sequía, en su travesía de la bufonada, y le pega a mí, incluso antes de que haya terminado de entrar en él. Yo todavía estoy con la mano en la puerta de la Autocastilla Premium de Aranda, cuando Iván Montalvo Crespo suelto esto en voz alta. No lo es para mí, pero a la tienda entera escuchando. La sonrisa de él, que no es el de la evaluación. Es quien elige a su presa. Sé de gente que ha decidido que yo no tengo por ahí. Esto es para los clientes y de otro nivel, que se completa, que se extiende a la última palabra, como el que disfruta de la temporada. Yo me quedo quieto por un momento. Y tú, que estás escuchándome ahora que se siente junto a mí, no se trata de un carro. Nunca lo ha sido. Es el espacio en el que se siente en mi piel, que puede o no importar. Se pasa a través de los ojos, con mis ropas sencillas, poco a poco, demasiado, después de que se fija la mirada en mi cara y en mi color, como si se hubiera encontrado con la confirmación de lo que estaba buscando. De ahí viene la siguiente hoja, o con falsa dulzura. Tal vez se ha entrado en la tienda equivocada. El servicio de entrega es en el otro lado. Responder a la calma, ya que la calma que a veces es lo único que nos queda. Yo he venido a hablar de la compra, y aquí es donde se pone en claro que el juego no se pregunta por el modelo, no se pregunta por el valor, no se le pregunta nada a lo que se le pregunta a un cliente. Ella agacha la cabeza y soltó: ¿comprar a quién? La idea de que yo sea el comprador, el que no cabe ni en el campo. Antes de que diga cualquier cosa, él levanta la mano y dice a los demás con un gesto breve, automático, como el que llama a la costilla. Sergio Valcárcel Pablo llega a carcajadas, como si se le hubiera invitado a un espectáculo. Nuria Llorente, con Paredes que viene por detrás, haciéndose pasar por una organización, pero con ese brillo en los ojos de quien la espera de que el próximo gobierno. Ven a ver esto. Iván le dice dirigiéndose a mí, como si yo fuera un objeto fuera de lugar. Siento que los ojos se hayan acumulado, clientes y curiosos, risas contenidas, el silencio de los rincones que hay cuando uno se expone. Y entonces sucede algo pequeño, casi invisible, pero lo que me duele más de lo que cualquier palabra. Sin que yo toque nada, Iván se coge un paño suave y limpio en el mostrador en el que mi mano se apoyó en el segundo. Él no se oculta a sí mismo, se hace poco a poco. Es la cuestión, este es el tipo de acción que no deja huella en el cristal, sino que deja una marca en el mundo. Sergio comenta algo sobre el patrón de la casa. Este hotel se suelta con una sonrisa corta, y yo entiendo que eso no es una improvisación, es el método, es una rutina. Esta es la manera como ellos se convierten a la gente en situaciones embarazosas. Me siento en el aire, en la tienda de enfriar, aunque no hay aire acondicionado en las habitaciones. En cada paso de mi allí se ve lo observado, juzgado y pesado. Y mientras, ellos siguen hablando, riendo, poniendo a prueba hasta dónde se puede ir, y yo me quedo ahí, firme, con la celebración de algo que ni siquiera saben que existe. No es por orgullo, no es por venganza, pero ¿por qué, a veces, a la dignidad, que es la única respuesta posible al tratar de hacerte reducir a la nada? Si esto te ha causado la indignación, si hay algo ahí dentro y se puso a darse cuenta de la injusticia que se trata, como es normal, yo te pido una cosa simple: se corta el video y suscríbete al canal. Pues eso, que se inició aquí, de esta manera fría y cruel, que aún queda mucho por hacer. Y a continuación se va a mostrar en qué medida el hecho de que cuando alguien se decide a no bajar la cabeza. Me siento como los ojos, que vienen de todos los lados, como si fueran las luces de frío, me envía en su interior. Sergio Valcárcel Rojo, que llega con la risa de pronto. Aquel que no nace de la alegría, que nace de su tiempo. Él no pregunta por mi nombre de pila. Él la mira de arriba a abajo y se suelta casi como quien cuenta un chiste viejo a la audiencia. ¿Vino a buscar o va a soñar? Y antes de que me respondas, ya que apunta a llegar a los coches, como si yo fuera un niño pegado a una ventana de la tienda, Iván Montalvo Crespo se acompaña con el gesto,
y se hace una mueca mínima, calculada como el que se dice sin palabras: esto no es para ti. De ahí viene la frase con la que hace más de maldecir, porque el que viene disfrazado de cuidado, pero llena de asco. Las bases claras no es para todos. Él no es completa. No tiene por qué. La manera en que la mirada de él se desliza a mi piel, que termina con la frase en la cabeza de todo el mundo. Y se siente, también, ¿no?, la vergüenza de los demás para crecer, ya que el salón entero se ha entendido el mensaje y sin embargo a nadie se corta, nadie lo soluciona, nadie ha dicho ya basta. La risa está abajo, el contenido, sino que en él hay, y ese es el peor de la clase, de la risa y el que se está de acuerdo. Un cliente de un reloj muy caro, apoyado en una camioneta, se levanta la barbilla y comenta: es como si estuvieras dando un indicio de amable. Aquí tiene la cámara y ya está, solo te advierto. Él dice mirando a mí, como si yo fuera una amenaza, como si hubiera entrado allí con la intención errónea de que solo existe la forma de que yo existo. Yo engulo seco, me siento en la garganta, consoladores con arnés, pero los que tengo en la respiración es lenta porque yo sé exactamente lo que ellos quieren. Un rayo, con un gesto, en una palabra fuera de tono. Cualquier cosa que se pueda usar para decir ¿estás viendo? Y a su vez la destrucción de ellos en una reacción exagerada. Para mí, Nuria Llorente, paredes que se hace en el teatro de la vida normal. Abre un libro y se cierra. Se mueve en los documentos a que no se tiene que mover. Se desprende de un sorrisiño corto, como el que está disfrutando de un concierto gratuito. Ella se acercó a la barra y dice con un tono de procedimiento, pero con el veneno en la punta: ¿tiene cita? Y yo le digo que no lo es. Ella le respondió con rapidez: a continuación, solo tiene que esperar. No es el mismo. Y es que como ella dice, como si esperara que fuera el lugar en el que ella se ha reservado para mí. Sergio pide una clave. No es un coche de los que he mirado. No es un modelo de lo que yo le pedí. Se selecciona uno de los propósitos de un coche básico, muy buena atención del personal en el fondo y se desempeña en el servicio con un chasquido seco como el que lanza un hueso a un perro. Si lo que quieres es sacar una foto, una cinta en el lado este de aquí, combínalas más. La palabra combina viene de la carga. Él se ríe y la risa de ella saca otro de la risa de la cara. Una risa que no se trata de ser fuerte, pero no se puede ocultar lo que está disfrutando de él. Y van entonces en la ladera de un mostrador y habla en voz alta, como la que se anuncia como una regla de la casa. La gente tiene una zona VIP, pero no es para todo el mundo. Mira en mi dirección y se le da un microaceno, como si fuera una prueba viviente de lo que acaba de decir. Y lo más cruel es que se habla de esto con la educación, limpia, con ese tono que le permite negar a continuación. Yo solo estaba explicando, le iba a decir, solo que no todo el mundo sabe lo que es. Este hotel atrapa el portero automático y presione el botón. La tienda se encuentra con el sonido de fondo. Habla pausado, con calma, que parece que se calcula a nadie más. Él tiene un visitante en el salón principal. Se pone entre comillas la palabra y la voz, y creo que el peso de la palabra invitado, como si tuviera que ser puesto fuera de lugar, fuera de los de la derecha, fuera de la condición de usuario. Esas comillas son una de las paredes. Y entonces me doy cuenta de una cosa, lo que da más rabia de la que el miedo, ya que ellos se encuentran en la presentación de los unos a los otros, como los personajes, como si la humillación era el tema del momento. Sergio cochicha algo a un cliente, y los dos se miran a mí, y así de rápido, como si yo no hubiera sabido entender. Iván pasa el trapo en el servicio, una vez más, la exageración en los gestos, y mira a su alrededor para ver quién había visto. Vi, todo el mundo lo ha visto. En el salón, el mundo ha visto. Y nadie ha dicho nada de nada. Yo me quedo quieto.
No es que no tenga voz, pero ¿por qué me niego a darles a ellos lo que ellos quieren? Me pasa con mi dignidad de ser probada, como si se tratara de un objeto en la ventana. Y al mismo tiempo, en el fondo, una parte de mí que tiene una certeza en la dura. Esto aquí no va a cambiar. Solo que antes de cambiar, y todavía están tratando de romper un poco más de tiempo. Si usted está sintiendo esta vergüenza de los demás y de esa revuelta junto a mí, comenta aquí abajo. ¿Alguna vez vio algo parecido a esto? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación como esta? Yo no me he ido, y yo me quedo. Y de estar ahí, de esa manera, se empieza a convertir en una especie de sanción pública de una tortura que no deja huella en el cuerpo, sino que se va afianzando en el interior. Pido hablar con el gerente, con voz baja y firme, sin que se piden. Iván responde con la calma. Se evalúa lo que hay cuando uno se siente protegido. El director no se atiende sin cita previa. Se dice que al mirarlo de nuevo a mi piel, y no a los ojos, como si la explicación verdadera estaba ahí, en la memoria, y no a través de las palabras a los hechos. Es una mirada que trata de empujar hacia afuera sin necesidad de tocarla. Yo no me posiciono al lado de la barra, no se cruzo de brazos, no ando de un lado, el pro y otro. Yo lo sigo. El silencio empieza a molestar más de lo que cualquier respuesta que la atraviesa. Pero no le da el material para la broma ha terminado, que no se rinde ataque de risa fácil, que no se alimenta el espectáculo que se trató de montar a caballo. Y es por eso que están tratando de fabricar algo en la parte superior de la misma. Sergio se acercó un poco más y empieza a contar con mi presencia, como si estuviera describiendo una curiosidad de museo de la ciudad. Mira, ahí todavía se está a la espera. Cierto, es admirable. Habla con ese tono irónico que se trata de simular la alabanza, sino que solo se refuerza la idea de que yo soy un evento raro en ese espacio, que no es una persona. Con el paso del tiempo, poco a poco, demasiado lento, se puede sentir en la forma en que las personas cambian con el peso de su cuerpo, el sonido de los pasos que se escuchan más de lo que deberían, en lo que parece ser pesado, casi oscuro. Yo estoy con la garganta seca y le pido agua. Iván no se responde con las palabras. En él se señala con la cabeza sin ni siquiera mirarme a una máquina en la parte inferior, cerca de la zona de los empleados. Allí. No es de los más exigentes. Es en esa dirección. Es la delimitación de su territorio. Es una manera de decir lo que puedo y en la que no puedo estar de pie. Yo camino a través de la máquina, tomo el vaso en su habitación, en el silencio que sigue. Algunos de nuestros clientes, así como en el aspecto de que cuando pasan a través de mí, y otros que hacen un interés excesivo en los coches para no necesitar recurrir a la escena de la película. Todo aquel que observe con una molestia, como si sintiera que algo hay mal, pero no es malo lo suficiente como para que se quite. Yo lo veo en la cara, en la forma en que sus ojos se evitan los míos por un segundo más de lo normal, de vergüenza ajena que está mezclada con alivio por no estar con ellos. Después de un rato, yo me pregunto, ¿dónde está el cuarto de baño? La pregunta que sale de simple, hacer lo que quieren. Iván no lo piensa mucho antes de que se diga, el cliente es el mantenimiento. Se puede utilizar en la espalda. Se habla de los de atrás con total naturalidad, como si no supiera exactamente lo que el peso que se ha pulsado. Y se entiende, ¿no? No se trata de un cuarto de baño. No se trata. Es acerca de un lugar. Está a punto de empujar a alguien afuera de la zona visible. Presione pro, en el fondo, el pro y el canto, para lo que no es un problema. Camino hacia el pasillo indicado. Y es allí donde la mentira se pone de manifiesto en el desnudo. El cuarto de baño, en mantenimiento, no está cerrado. Las personas que entran y salen de la normalidad se ríen, conversan, se lavan las manos. A nadie parece que le molestó.
El mantenimiento no ha existido nunca. Es mucho más que una herramienta para desplazarte por la pantalla, para que me pongan en el lugar en el que ellos creen conveniente. Me detengo por un segundo de respiro hondo y seguir adelante, porque no he aceptado, pero ya me lo estoy viendo todo. En el pasillo, mientras que en el camino, un empleado de la limpieza que pasa por mí, empujando un carro de la compra. Él no dijo nada al principio, pero cuando se cruza conmigo, me baja un poco la cabeza y me habla rápido, casi sin mover los labios. No se trata lo de siempre. La frase es corta, casi un aviso de acción, y pesa más que cualquier insulto para decir en voz alta. Pues ahí está, por supuesto, no es un caso aislado, que no se trata de un error, de un mal día. Es el método, es una rutina, es la repetición de los mismos. Yo me voy de pro, salón principal con la frase resonando en su interior. Lo hacen para siempre. Yo retomo mi lugar al lado de la barra. Yo no hablo nada de nada. No es reclamo, no a la confrontación. Y para ello se comienza a generar un malestar en el nuevo. Iván me mira desde la esquina de su ojo. Sergio se pierde un poco de risa. Este hotel se evita pasar cerca de mí. En el silencio, en lo que antes parecía inofensivo, que ahora se pone en marcha, como en un espejo, se requiere que cada uno de allí a vivir con lo que está pasando, sin que la reducción de la madre, con el tiempo, se alarga aún más. Los minutos han visto algo así y de forma gratuita. Siento el peso de su cuerpo, sino de mantener una postura erguida, la mirada fija, los hombros en el mismo lugar. No es la rigidez de la pieza, es una elección. Cada vez que alguien pasa y te das cuenta de que yo todavía no estoy allí, que algo cambie. Unos se vuelven incómodos, otros se empeñan en que el paso a paso. Algunos se miraron de nuevo, como si se tratasen de entender por qué no me he ido. La pregunta no es ¿por qué está él aquí? La pregunta que comienza a darse la vuelta es por lo que se trata en él de esa manera. Iván se trata de retomar el control de las acciones, organiza los documentos que no tienen por qué ser de la delincuencia organizada, mejor que la de la pluma, en el mostrador de recepción. Cochicha algo a Sergio, pero no se rompe el silencio. El silencio empieza a hablar en voz alta para otros. En él se denuncia la escena, sin necesidad de contar. En él se expone a la violencia y sin levantar la voz. Se convierte a la espera de una acusación que se cambia lo que se siente en el aire de la tienda. Me siento en el corazón de Pisafuerte, pero no lo dejo salir. Y no porque sea fácil, sino porque en ese momento resistir es la de quedarse. Resistir es no generar una reacción que se espera. Resistir es no dejar que las molestias que recaiga sobre quien trató de hacer que mi presencia en el problema. Y, poco a poco, me doy cuenta de que no soy el único ser observado. Ellos también lo son, en los comentarios, por las miradas de los que ahora pesan sobre ellos, de la misma conciencia, la misma que se traten de negarlo. Cuando me voy de pro, salón principal, en el que algo cambia. No se queja, no es la de la luz, que no es la palabra de Dios, y es que la textura del aire, hay alguien mirando, que no es cosa de risa. Creo que antes de verla, es esa sensación de que cuando el medio ambiente ha dejado de ser solo en el escenario y se transforma en un espejo, muy cerca del zócalo y de las ventas por catálogo, y una mujer que sostiene el teléfono con las dos manos, haciéndose pasar por comparación de las versiones de este modelo de ella, es evidente que no tiene la intención de comprar. La mirada de ella no se hace un seguimiento de las páginas web. La atención es toda la tierra. Su nombre es Leire Aguirre Montoro, un periodista local. Y no tiene nada de heroína y se quedó allí. No se cuenta con la actitud, no se cuenta con la intervención de Francia. Es el reconocimiento de patrones, de la repetición de los mismos, esa violencia que se pasa demasiado rápido para aquellos que sufren y demasiado lento para los que asiste.
Se empieza a escribir de una forma cómoda y discreta. El teléfono móvil no es la que viene hacia mí, no es el primer plano, no es el caos, es de planta abierta, es en el contexto, y es que el tono de la voz, la risa apenas contenida, la manera en la que me rodean, sin tocar, como los menores, con las palabras y los gestos pequeños de la casa. Y lo curioso es que, en el momento en el que Iván se da cuenta de que él no se retira, él sigue adelante. ¿Por qué la gente que así lo cree, que el responsable de la narración de la gana, incluso cuando no está mal? Se habla en voz alta, la exageración de la voz, como si estuviera ayudando a otros. Señora, tenga cuidado con la bolsa. Y ya está. La gente que no lo sabe, suelta esa frase con la falsa sensación de ligereza de quien es una tomadura de pelo, es socialmente aceptable. Pero cuando se dice, nunca se sabe, se da vuelta la cara hacia mí, no se hace referencia, no se le acusa de manera directa, deja que la relación que se forma por sí sola, y en el silencio que viene después, que es el más grande del mundo que de alguna entrada anterior. Leire levanta los ojos de su teléfono móvil, no han tenido y no reacciona, solo se sostiene con la mirada de él ni un segundo más de lo más cómodo. Y en este segundo se parece a un minuto. Algunos de los clientes que se dan cuenta, un hombre de mediana edad, que llega a ser el interés de un coche deportivo, baja la mirada, avergonzada. Una mujer joven que se cruza de brazos y se alejó un paso, como si se hubiera tirado a menos de que algo que yo no quería ser testigo. En el salón se puede empezar a cambiar a la función, ya que no es más que un espacio para la venta. Convierte en una especie de tribunal de silencio. Nadie habla de la culpa, pero todo el mundo piensa que hay algo que está siendo juzgado. Iván se siente así. Se puede ver en la forma en que se arregla con la forma de trabajar, cómo se pasa la mano por la chaqueta, cómo se empieza a hablar demasiado rápido. Se trata de disimular el error con la normal a la fuerza. Pregunta por los precios en voz alta a la otra parte del vendedor. Pretende atender a un cliente en particular. Reí en voz alta una frase en la que nadie se lo contó. Sergio le acompaña entrando en el juego y la exageración de los gestos, como si el exceso de movimiento que pudiera distraer la atención de lo esencial. Este hotel se acerca a la ventanilla y empieza a organizar los papeles con carácter de urgencia y que no tiene mucho sentido. Y es que el cuerpo, tratando de ocultar lo que en la conciencia de que ya se dio cuenta, Leire se sigue escribiendo. No se puede mover, no hay dos, y eso, de alguna manera, los irrita más de lo que en un cara a cara, porque no hay nada que rebatir. No hay burlas con claridad, solo en el registro, solo la memoria que se crea. Iván entonces se trata de darle la vuelta al juego de una vez. Se llama a los de seguridad con un gesto rápido y en voz lo suficientemente alta para que todos escuchen. Tengo un cliente que se siente cómodo con ello. No se dice tal cual. No tiene por qué. La mirada de ella se señala. La etiqueta que se pega y sin cola. El guardia de seguridad se acercó a mí. Con esa actitud se evalúa de quien se ha formado a parecer que nunca, pero ya está la decisión tomada. Habla bajo, la profesional. Señor, voy a necesitar que el señor de la colaboración. La palabra colaboración cae como un peso, un poco extraño. Colaborar con las mujeres, con la humildad, el silencio cómodo. La última versión de ellos, me doy cuenta de donde la violencia ha cambiado de nivel. Antes de la era de la bufonada. Ahora bien, es un procedimiento antes de la era de la risa. Ahora bien, es coherente. Y lo más inquietante es que el salón entero se siente de esa transición. En el juicio, el silenciador se hace más profundo. Nadie dice nada, pero sus ojos se mueven. Algunos ven en el suelo. Otros se enfrentan a la seguridad. Otros se enfrentan a Iván, como si fuera recalculando quién es él. La vergüenza que empieza a cambiar de bando, aunque poco a poco.
Iván se trata de mantener el control, pero por el tono de ella se escapa. Se habla demasiado rápido, explica a los demás, se justifica sin haber sido invitada. Y es que el cuerpo de denunciar el error antes de que la boca de admitir. Leire se ajusta con el ángulo desde el teléfono móvil. No es para enmarcar, pero para obtener la seguridad de que el vendedor, que es el conjunto, la escena completa. Y, al hacerlo, se crea una presión de nuevo en el aire, porque ya no es solo acerca de mí mismo. Es en la forma en que cada uno de allí va a aparecer en caso de que esta historia salga de ese espacio. En el juicio ya no es solo nacional. Se empieza a proyectarse hacia afuera, sin que nadie diga una palabra más. Yo me quedo quieto, la mirada fija, la respiración controlada. No es por bravata, pero por lo que elegir. Me siento como el corazón se acelera, por supuesto, pero no lo hice antes. No se avance, no es la sangría. En el silencio una vez más se impone, se cierne sobre mí. Es el de la seguridad, de los proveedores y de los clientes de una pregunta que nadie quiere responder en voz alta. Lo que es justo. Y al ver que nadie responde a la pregunta que se sigue haciendo eco, Iván se da cuenta de que algo se salió de control. Se trata de sonreír, pero la sonrisa no tiene que ver mucho más. Sergio evita mirar directamente a mí. Este hotel se alejó unos pasos, como si fuera que no esté asociada a la prueba. En el juicio, tranquilo, no absuelve a nadie. Él se expone. La exposición que le molesta más de lo que cualquier grito. Si estaba allí y al ver esta escena en la que se desarrolle, lo que se puede hacer. ¿Comentaría? ¿Intervendría? ¿Fingiría lo que no se ve? Me cuenta que en los comentarios lo que harías si presenciaran una situación de injusticia como esta. Me miro pro de la seguridad y hablo despacio, midiendo cada una de sus palabras como el que pone el pie en el suelo, roto, ya que el exceso vuelve una excusa frente a mí. Yo voy a colaborar. Tengo todo lo que necesito, es que ustedes llaman el gerente de ahora en adelante. Mi voz se eleva, no se mueve. No se le pide. Ella se mantuvo firme en medio de ese aire pesado que aún vibra con las risas de los minutos. El guardia de seguridad que me toma un segundo más largo de lo que es el protocolo que envía. Se siente como que algo se salió de su lugar, sin entender el porqué. Y es que en ese pequeño intervalo de tiempo que Iván entra rápido, como el que se da cuenta de una puerta y se apresura a cerrarla. Le suelto una sonrisa, breve, intenso, de los que anuncian la victoria antes de tiempo. Él está muy ocupado, dijo, seco, en definitiva, como quien empuja una puerta y gire la llave desde el interior. El tono no es el de un empleado que no es del dueño del espacio. Y por un instante, solo por un momento, me parece que eso es todo. Me parece que la historia no va a terminar ahí, sin justicia, sin reparo. Con un movimiento elegante y hacia afuera de los que nadie llama a la violencia, porque no deja de líquido. Este es el punto exacto en el que me tiro el celular en el bolsillo del pantalón. No hay prisa, y sin estrés, sin mirar a su alrededor en busca de aprobación. El movimiento es demasiado sencillo para ser espectacular, y tal vez por eso, a pesar de que empiece a desmontar todo, tengo el desbloqueo de la pantalla, como el que abre un nuevo documento en el que ya se conoce de memoria. No se cuenta con el suspenso que haya sido probado. No se cuenta con una pausa de la misma. No es un juego, no es una amenaza, no es un intento de intimidación, y es un hecho. Es el número 1, es el registro. Abro el correo electrónico, los acerco a la pantalla de información, inclino por el dispositivo, solo lo suficiente como para permanecer visible y lo dejo ahí, lo anterior, lo que no es necesario en absoluto. El tema con letras claras y frías, impersonales. Confirmación de la transferencia. 8.300.000 millones de euros. El banco. El código. Fecha de lanzamiento. Punto de referencia. Y a continuación, un golpe de estado silencioso,
por lo que el nombre del destinatario en el contrato, amplia, absoluta e incuestionable, que ocupa el centro de la pantalla. Autocastilla Premium de Aranda. Yo no voy a decir nada por unos segundos. Os lo dejo en el silencio a hacer el trabajo pesado. La tienda entera parece que se inclina el cuerpo para adelante sin darse cuenta de ello. Los ojos se le acercan. El aire cambia de tono. El documento no se grita, no se denuncia, no se humilla. Simplemente no existe. Y hay allí que ya es más que suficiente para romper con la puesta en escena completa. Así que se volvió a la pantalla en la dirección de Iván y le digo que solo es una frase, sin elevar el tono, porque la verdad es que no se necesita de un tipo de adorno. Ahora, ¿me puedes decir de nuevo que en este lugar no es para todo el mundo? No hay en la misma. No hay una reacción inmediata. Las risas se suman lo mismo. Es como si alguien hubiera apagado el sonido de la sala. El ruido desaparece. Las conversaciones paralelas que mueren en medio de una frase. Las personas que se congelan los mismos gestos, las presas, en un momento en el que no se ha probado. El cliente de un reloj caro bajo el brazo, poco a poco de los demás. La mujer de la que se tenía en la bolsa de cierre de cremallera sin darse cuenta de ello. La seguridad que te da medio paso para atrás, como si se le hubiera cruzado un umbral invisible, que solo ahora se ha hecho, por supuesto. Sergio responde al instinto, demasiado rápido, a la desesperada de los demás. Se trata de arrancar el móvil en la mano con un gesto brusco, casi infantil, que se desprende de alto, casi gritando, como quien se lanza a una palabra en el aire a ver si se pega. Esto es un fraude, esto es un golpe de Estado. Se repite el golpe de Estado y de nuevo, más fuerte aún, en la planta del término, como si se pudiera sustituir a la que se encuentra por delante de todos los demás. Pero el sonido de su propia voz que resuena en el vacío. No hace más de una carcajada. No hay apoyo. No hay mercado. La palabra cae en el suelo justo antes de llegar a mí. Y tengo el teléfono con firmeza. No por la fuerza, no por la ira, sino por el de la derecha. Este hotel, detrás del mostrador, palidece, de manera que no se puede ocultar, ni el maquillaje, ni con una actitud profesional. Debido a que en el mismo momento en el que Sergio trata de gritar de la aversión, el equipo de la tienda se emite una alarma y seco, corto, en la isla de Madagascar. Un sonido en el interior, para su administración, en frío. No se trata de música, no se trata de propaganda, es el sistema, es un mensaje de confirmación, es una orden de registro. El tipo de sonido de la que no se habla, no opina, no se juzga, solo lo confirma. Los ojos de ella corre a la pantalla, ella parpadea rápido, se traga en seco por un suplemento. Y está, por supuesto, sin ningún espacio para la interpretación de que el sistema que se acaba de decir, sin emoción alguna, con lo que el libertinaje trató de negar que desde el principio, que el dinero que ha entrado, la operación existente, el contrato es real. No hay ningún golpe de Estado, no hay montaje, no hay una historia alternativa. En el silencio que se forma después de que ya no es una molestia común, es el choque de igualdad. Es más, cuando a la cabeza de las personas se necesita un reordenamiento de la realidad en tiempo real, porque la hoja de ruta que están siguiendo simplemente se derrumbó. Iván abre la boca, la cierra, se pasa la mano por la cara, la sonrisa desaparece por completo como si nunca hubiera existido. Se trata de hablar de verificación y procedimiento en la confirmación de la interna, aunque el texto no se ajusta mucho más. Lo que había allí era de la historia, y el relato pierde fuerza en el momento en el que se encuentra la prueba. Sergio se da un paso para atrás, para finalmente darse cuenta de que ha ido demasiado lejos. La seguridad se ve pro de la radio pegado a los hombros, y luego a mí, y recalculando en silencio
a quién se le debe proteger de ahora en adelante. Los clientes empiezan a darse cuenta de que no son los consumidores de este tipo de como un mal menor, sino como testimonio de algo más grande. En el juicio silencioso vuelve constante. La vergüenza se cambia porque no es rápido, no se borra, sino que cambia. Leire, muy cerca del soporte de los catálogos, se ajusta el teléfono móvil, es un poco más alto. No es a través de la curiosidad, y no por el show. Pero ¿por qué entonces tiene que estar registrado tal y como él es? Sin un grito, sin edición, sin el héroe de la campaña. La verdad entra en un lugar que no era el que esperaba. Yo me quedo quieto. No lo celebro. No a la confrontación. Yo lo dejo en shock a hacer el trabajo que no hay ninguna discusión que iba a hacer. Porque el cambio no viene de parte de un discurso bonito. Se trata del momento en el que la razón por la que entra a una habitación llena de prejuicios y que obliga a todo el mundo a hacer frente a lo que se ha intentado negar, que desde el punto de partida. El teléfono sigue ahí, firme y visible, el nivel de alerta del sistema que aún resuena en la memoria reciente de quien ha escuchado. El salón, con lo que una vez fue el escenario de una temporada, por lo que ahora sí que parece una sala de espera, no es para pedir disculpas, pero a la verdad de que termine de imponerse. Si usted cree que tiene la verdad, siempre sale a la luz en el momento adecuado, comenta por aquí. Me gustaría saber si usted cree que se llega por casualidad, o por qué uno elige. No se quema, no conmemoro, yo no sonrío, yo no levanto la cabeza. ¿Quién ha ganado? A lo que yo me siento un nudo en la garganta, con un peso en el antiguo, subiendo poco a poco, ya que en ese preciso momento en que yo lo entiendo, una cosa que nadie más allí dentro, capaz de entender el dinero, es muy grande. Sí, pero la razón por la que es más grande. En la pantalla del móvil sigue encendido. El nivel de alerta del sistema parece resonar en la mente de quien ha escuchado. Y sin embargo, yo no tengo ganas de triunfo. Yo me siento con la responsabilidad. Y me siento como una especie de duelo, en silencio, como si una parte de mí que está dispuesto a regresar a un lugar en el que yo me he pasado años tratando de olvidar. Tú, que estás escuchándome ahora, que tiene que decir: yo no he venido aquí para demostrarlo, yo no he venido aquí a nadie alrededor, yo no he venido a comprar un coche para tomar la fotografía, para mostrar, para callar la boca, yo he venido a cumplir una promesa, y con la promesa de que cuando es de verdad no se dispone de un escenario. La promesa tiene su raíz. Observo a la información, enfrento la cara a la seguridad, se enfrento con el vacío que ha quedado en el lugar de la risa, y te hablo a vos, pero en su interior, como si estuviera hablando con una persona que por fin va a entender. Yo aguanté todo lo que fue, y yo me puse de pie, y yo no me fui, porque no soy un fuerte. De la manera que más les gusta de romantizar, pero que había algo que me sostiene, algo de lo que no es vida, que es el amor. Y es que es la fe, una fe sencilla, frase de la lista A, sin que el milagro de la ventana. La fe nace cuando no se tiene nada más que de la palabra de Dios. Mi madre lleva años a la espera de atención digna a las comunidades alejadas de la ciudad. Y no es una metáfora, es un camino de tierra, es una de la madrugada de hielo, que es el de la cola, que se inicia en la oscuridad, es la de un niño en los brazos, es un viejo y cansado, con un papel en la mano. La ambulancia no llegaba. La consulta se tardaba meses de edad. Y una de las frases que he escuchado, esas frases que parecen inadecuadas, que parecía a un profesional, pero doíame igual que el hierro frío, acercándose a la de la piel. No hay recursos, no es una prioridad. Vuelve, el sistema está apagado. El médico que no ha llegado, no hay cupo. La forma en que me decían que era siempre el mismo, en un tono neutro, lo que hacía que el dolor en el dictamen de la burocracia, como si el sufrimiento fuera de un objeto en una hoja de cálculo.
Yo me acuerdo de una noche determinada, porque la vuelta entera y ahora dentro de la empresa, como si alguien hubiera abierto una puerta secreta. Mi madre, sentada en un taburete de plástico en la mano cerrada, con un documento en el hueco, y yo al lado, tratando de fingir que todo estaba bajo control. Ella me miró a mí y me sonríe de esa forma que a la madre le sonríe si no quieres que te asuste. Que la sonrisa de ella se había cansado. Y cuando lo llamaron por el nombre equivocado, cuando se ordenó a la gente que esperar más de una hora, y cuando le dijeron, no te va a dar el día de hoy, he visto el brillo de ella, la descarga en un segundo. Fue un segundo, solo uno. Pero yo vi, y es ahí donde yo tengo entendido que se tiene de la humillación, que no hacen ruido, pero por lo que se van a sacar los pedazos de la gente. En el regreso a su casa, antes de hablar sobre las cosas más pequeñas, como si quisiera que me distraiga, dijo que el pan, que había disfrutado de la música antigua, que se toca en la radio, en los que el cielo estaba hermoso en ese momento. Y luego de la nada y se quedó inmóvil, quietiña, con la mano en el cuello del útero, la mirada en la distancia. Yo le pregunté si todo estaba bien, y ella me respondió, sí, hijo mío. Yo sabía que la voz de ella, yo sabía que en el silencio de la misma, y yo me di cuenta que ella estaba cansada de que la promesa a sí mismo que en la próxima va a dar. Días más tarde, llegó una mañana difícil. No voy a entrar en detalles de los que han visto la serie, porque no se trata de eso, pero te recuerdo que el más importante es la sensación de impotencia, ese momento en el que te das cuenta de que la vida de una persona que te ama, que depende de la distancia, de Madrid, de las decisiones de los demás. Y yo me acuerdo de lo que he hecho en mi vida. Me agarró de la mano con la de ella, y ella de nuevo, con una fuerza que no parecía encajar en su cuerpo. Ella abrió los ojos y me miró como si me estuviese entregando algo a lo que no era el tipo de material. La era de confianza. Y en ese aspecto yo me sentí como una petición de que no tuvo que responder, no deje que esto continúe así. Fue entonces cuando me hice la promesa. No es un voto y hermoso. No fue la frase de la lista, es una cosa de la gráfica de dicha baja, con la rabia contenida de amor y de dolor. Yo le dije a ella y a Dios, a mi manera, sin más ceremonia, que si alguna vez tuviera la fuerza y yo hacía lo que podía para no pasar por lo que pasó. Yo no he pedido la riqueza, yo lo pedí el camino, le pedí una oportunidad, le pedí la dirección. Y le he prometido que, si yo tuviera que vivir, y yo no lo usaría para alimentar el ego, yo lo usaría para conseguir que el sistema no es suficiente. Por lo tanto, yo no conmemoro ahora. Pues a mí no es que lo conseguí. Para mí es la de tengo que cumplir. Yo lo cargo con la promesa, como si se tratara de un hilo invisible atado a mi muñeca. Mientras que Iván trató de empujar hacia afuera, mientras que Sergio me ha llamado el golpe de estado, mientras que el guardia de seguridad se acercó con la palabra colaboración, en este hilo se quedó allí, tirando de mi cuerpo, me gusta, y no por la imaginación, por cierto. Y yo respiro hondo y, finalmente, lo digo en voz alta con calma y tranquilidad, por lo que está dispuesto a escuchar la verdad. Yo no he venido a comprar un coche. Y se siente en el salón en el mundo, tratando de entender. Debido a que ellos no son capaces de imaginar a un hombre negro, sencillo, con ropa humilde, entró allí para algo que no sea el de probar. Ellos solo conocen esta historia. Sigo. Yo he venido a comprar en el camino, yo llegué a comprar en el momento de llegada. Y luego os cuento, no se habla, como la confesión de igualdad. Yo le explico que eso no es una operación de la vida, que los 8,3 millones no es un trofeo. Yo le explico que es una flota de vehículos, las furgonetas equipadas, servicios de atención médica móvil, la estructura de la clasificación, los exámenes básicos, la vacunación,
consultas de negocios, el transporte para el que no lo tiene, la presencia de los que antes solo existía en la espera. Lo digo en el nombre del proyecto, y mi voz es un error, solo un poco, lo suficiente como para demostrar que se han hecho. No es el teatro, la ruta de la vida móvil, proyecto de Ana Sanz. Y cuando digo el nombre de mi madre, me siento como una mujer diferente a la salida. No es el silencio de los golpes de su dinero, y es que el silencio de la dirección, porque el dinero de la trama, pero en el sentido de desarmar. Yo lo veo, este hotel se traga en seco, y no por su culpa, pero por la sorpresa. Yo lo que veo es el cliente de un reloj caro, desviar la mirada como si estuviera dándose cuenta demasiado tarde de lo que él hizo, ni lo que era, con una risa pequeña, de algo sucio. Yo creo que la seguridad y el ajuste de la postura, pero sin ese aire de control, ya que se da cuenta de que ha sido utilizado como una herramienta de destrucción. Y yo veo a Iván tratando de encontrar una frase en la que no existe, porque no hay una frase con la que se suprime el que se ha intentado hacer en mi caso. Y aquí viene la parte en la que se cierra el circuito de la moral en el salón. Yo digo que la empresa ha sido elegida, no solo por la logística, sino también porque en el contrato se establecía que la responsabilidad social, el posicionamiento, el compromiso con el público, es decir, el lugar en el que se vendía como humano, que era en ese mismo día, haciendo todo lo contrario. Este es un cambio que no se da la risa, porque no se trata de lo que se va a evaluar. Estaba en la tienda, la era de la cultura de las personas que trabajan allí. Es el tipo de gente a la que les premian con la risa y el poder. Leire, la de periodista, y se sigue escribiendo. Y yo me doy cuenta por el brillo del teclado en la mirada de ella, que se reconoce con el nombre de su proyecto. No solo porque es famoso en la red, pero como ya se corrió en la reunión regional en la agenda de la salud, en una conversación seria, es decir, lo que no es un impulso, no es un capricho, es en el plano de imagen, es un trabajo de montaje en rack. Es que la gente involucrada es un compromiso formal. Y de pronto, en aquel salón, todo el mundo entiende qué es lo que está pasando allí, y no solo como una serie de prejuicios. Esta es una prueba de la verdad, la prueba de que alguien ha decidido enviar. Me detengo un segundo y miro a ti, como si te llamara más que cerca, porque hay una cosa que he aprendido de la manera más simple, la promesa hecha con el corazón, no en la literatura. Es en esa dirección, y a veces es la única cosa que mantiene a la gente de a pie, cuando en el mundo se trata de empujar a la gente de pro en la parte inferior. Yo me quedé porque tenía un compromiso, yo lo he sufrido, porque yo tenía un nombre a cumplir. Yo me resistí, porque yo tenía la fe suficiente como para creer que de un día a mi palabra me encontraría con una ruta de acceso. Y en ese mismo instante en que el sistema de confirmar el email en la pantalla, y gracias a la tienda entera, en silencio, he aquí la importancia de que la promesa que se está llamando a la puerta de la vida real. Y ahora ya no se trata más de buscar soluciones. Se acerca a cumplir, se abre la puerta a toda prisa, en un movimiento que hace en el aire como un cuchillo. No es la entrada en escena. Es de quien ha sido llamado en algo que ya se ha producido un error de los demás. Tomás Urrutia Beltrán pasa con el van, sigue ajustándose la chaqueta del traje, la cara cerrado el paso en el que decide a quién no llegó a operar con dinero. No se ve el escaparate, no solo en los coches, no solo en el precio, se ve que a la gente. Y en una lectura en la que solo se da cuenta de todo, el silencio ha sido rotado, difundido por la sala de seguridad, detuvo a mi lado como una sombra, mal colocada, Iván duro demasiado, detrás del mostrador, Sergio, las manos inquietas, este hotel aparentando normalidad que ya no existe, a nadie le anuncia su presencia, no tiene por qué, el cuerpo de la que todo el mundo reacciona antes de que la cabeza.
El rumor de que no existía hasta ahora no acaba de nacer. El silencio se hace más pesado, como el suelo. Había aumentado de peso. Santo Tomás no se pregunta, ¿qué ha pasado? No se abre el espacio para una versión ni otra. Es una pregunta breve, seca, que se halle en el centro de la tienda como un martillo. ¿Quién ha sido? No es la curiosidad, es un sistema de representación. Iván se trata de vestir a la sombra del profesional, de la que llevaba conmigo todo el tiempo. Conseguir el tono y se endereza en la forma de trabajar, comprueba la posición neutral. Señor, hemos tenido una situación de... Comienza la medición de las palabras, como quien trata de salvar su propia piel. Pero Santo Tomás no deja que la frase de que haya terminado. Se levanta la mano sin un grito, sin una función, y se corta en la mitad, y con la tranquilidad de ser peligrosa de la que ya se decidió. La situación es la palabra, para que cuando alguien se inclina para tomar café, dice, la voz de ella no se levanta, en ella se vino abajo. Esto tiene un tipo de prejuicios. La palabra que se queda suspendido en el aire por un segundo, que me parece demasiado largo. De los prejuicios, no es una acusación indirecta y no es un eufemismo, es el nombre de pila. Y cuando algo se gana su nombre, es desposeído de su escondite. Me siento en el salón de reaccionar ante el mundo por de dentro. El cliente de un reloj caro se traga en seco. La mujer de la bolsa de cierre en el mango de la fuerza. El guardia de seguridad se desplaza el peso del cuerpo, la nevera, ya que ahora se da cuenta de que no era mantener el orden. Se sostiene en un error. Tomás miró a mí, con curiosidad. No, con la sorpresa de la película. Se ve que con el reconocimiento de la Serena, del mismo tipo que la que no se necesita pruebas adicionales. Me llama por el nombre completo, con toda claridad, como el que se confirma un dato que ya se sabe. Mateo Adebayo el artista. Y en ese mismo instante, algo se rompe en su lugar. ¿Por qué le ha dicho a mi nombre? Le devuelve a la humanidad a la que han tratado de reducir el problema. A los vendedores se dan cuenta demasiado tarde de que yo no era un cuerpo fuera de lugar. Yo estaba en el centro de lo que se trató de empujar hacia afuera, como si se fuera a la basura. Iván se trata de decir algo. La boca se abre y se cierra, se abre de nuevo. Él, en busca de una salida a la técnica, es un argumento que parece más que razonable, pero no lo encuentra. Sergio inferior de los ojos por primera vez. Este hotel, para meterse en el papel y se queda inmóvil, como si cualquier movimiento que ahora podría informar más. El poder empieza a cambiar de bando, y no con el ruido, pero con un desplazamiento de casi físico. Es como si el aire se hubiese cambiado de dueño. Santo Tomás sigue hablando y en cada una frase de él vuelve a organizar el espacio. Se ha dicho que fue él quien pidió la máxima atención a su personal, ya que la sociedad se anunciaría en breve. Se dice que pidió a la postura impecable, el respeto de un derecho absoluto, ya que la imagen de la empresa que está en juego. Él no habla, mirando solo a Iván. Él dice mirando a todos. Lo que ustedes han hecho aquí el día de hoy no supone una amenaza para un acuerdo, dijo, está en pausa. La amenaza que son como un equipo. Y con esa frase, me dolió más de lo que cualquier amenaza de despido, ya que va más allá del dinero. Me doy cuenta de que el arrepentimiento comienza a crecer en la cara, y no el arrepentimiento y hermoso de la película, pero el sufrimiento real de aquellos que entienden que se ha cruzado una línea de no retorno. Iván se trata de decir que ha sido un malentendido. Santo Tomás no acepta. El mal menor es que si alguien lo entiende mal, le responde. Aquí se han entendido muy bien lo que estaban haciendo. La sentencia no entra en ira. Viene de serie con la mayor precisión. Y con una precisión que no deja margen. Se le pide para poder ver las cámaras de seguridad. No es como en la demanda. Como el orden, la tranquilidad. Al mismo tiempo se apunta a que el móvil de Leire, que sigue erguido y firme,
después de todo, sin temblar. Yo espero que esto está grabado, ha dicho, porque quiero que toda la verdad. No es una amenaza, es un compromiso con la realidad. Leire no responde. Ella se lo confirma con un movimiento mínimo de la cabeza, y con ese simple gesto me parece sellar algo definitivo. El salón entero se convierte en una sala de juicio en silencio. No hay historia. No hay una defensa adecuada. Solo las miradas cambian, la respiración contenida en los mismos y la percepción de tarde, de que el tiempo en el que se trató de controlar la actualidad trabaja en su contra. El guardia de seguridad que se aleja un paso más cerca de mí, y no por miedo, sino por su comprensión y apoyo. Se da cuenta de que no es a mí a quien tiene que colaborar. Es el sistema que allí en lo que tiene que responder. Tomás se acercó un poco más de tiempo. No se invade mi espacio personal, se refiere. Se habla de mí en un tono diferente, humano, sencillo, sin halagos. Se reconoce que el diseño, el usuario reconoce que la sociedad reconoce el error en el que pasó por delante de él. No se pide perdón en nombre de nadie. Deja eso para más tarde, ya que la excusa que necesita para llegar a la verdad completa se asegura de que, con pocas palabras en el que se van a plantear, yo me quedo en silencio. Y no es porque no tenga nada que decir, pero porque ya no es mi voz la que tiene que ocupar el espacio. El poder ha cambiado de bando. El peso de lo que había en mí empieza a correr a quien me trató de destruir. Y en este viaje no trae la felicidad, trae una calma extraña, casi triste, como la de la justicia, llegando a la tarde, aún así, doece. Iván mira a su alrededor en busca de apoyo, y no lo encuentra. Sergio se ve más pequeño que el anterior. Este hotel se evita tener que afrontar todo el mundo. El arrepentimiento no crece, pero no se borra lo que se ha hecho. Solo se enciende con el error de la tarde. Tomás se da por concluido él mismo, sin que la puesta en escena. Se dice que esto no se termina aquí. Lo que no habrá consecuencias. Lo que no habrá arreglo. Y todo esto se oculta. La sala queda en silencio, incluso después de que él en todo el mundo. Una mujer diferente, no de la violencia, de la revelación, el tiempo de carga. Y yo me siento con tanta claridad que no se asusta. Es más, lo que a veces, la verdad es que no tiene que correr. Solo hay que esperar el momento adecuado para entrar por la puerta correcta. Santo Tomás no es un teatro. Se realiza el procedimiento. Y al final, de una manera extraña, asusta más que el grito, ya que el grito puede ser una emoción pasajera. Procedimiento que convierte su registro, se convierte en consecuencia, se convierte en la marca en todo el mundo. Así que lo primero que hace es mirar el pro de la seguridad y el punto de que, con un movimiento corto y firme, sin espacio para la interpretación. La parte más baja, no se le pide. Es una orden clara, la seguridad se cumple en el tiempo casi desaparecido como el que sale por primera vez de un personaje que no quería asumir. Da 2 pasos hacia atrás y por un instante me veo en la cara de un malestar que no tiene miedo de perder su puesto de trabajo. Es una vergüenza que haya participado en el mismo que el de obedecer, de lo que nunca debería haber ocurrido. Tomás, para luego volver su mirada a mí. Él no trata de suavizar con una sonrisa de la que no se intenta compensar con la simpatía de la muerte al paciente. Hace algo más raro en él. Se reconoce la realidad con mayor claridad. Este es nuestro cliente y socio, y se ha tratado como una amenaza. La frase con la que entra en el salón, como un corte, y al mismo tiempo como un vendaje. Porque una vez que alguien dice en voz alta lo que se ha hecho, sin florear, sin maquillaje, con el que se había escondido, pierde su fuerza. Me siento como el peso, el ambiente cambia. Aunque es duro, pero ya no está manchado por el mismo camino. Se pide al director por su nombre y el nombre de la sal, con el mismo tono de quien convoca a la responsabilidad
el Garmendia Salas de reuniones, el que aparece rápidamente en medio de prisa, tratando de que la expresión de control en la cara, pero llega demasiado tarde. La tienda entera se ha visto en los demás. Tomás le pide un informe de allí, a la vista de todos. No es para nadie en el cargo de gerente, para evitar que la historia se edita a continuación. Lo de ahora, dijo, aquí, y eso es todo, sin una de las salas, sin una conversación en privado, sin la protección necesaria. Héctor trata de armonizar, como todo el mundo, trata de que cuando se da cuenta de que la tierra se está dando, ha sido un malentendido. Empieza en busca de aquella palabra en la que se apaga. A Tomás no le deja. La voz de ella no se ve, pero se puede cortar con precisión. El mal menor es que cuando a alguien lo entiende mal, ellos entendieron exactamente lo que están haciendo. Y cuando dice ellos, que no apunta solo a una, se señala a la cultura, una de las posturas, una de las prácticas. Iván, lo que antes me parecía el dueño del espacio, que ahora se parece a alguien tratando de contener sus propias manos. Se da un paso más allá. La voz sale en un tono más bajo que el anterior. Yo te pido perdón. Pero la excusa de que él es la sombra de la justificación y la justificación, en su lugar, tiene el perfume de una vieja a quien trata de salvar sin llegar a ver lo que había hecho. Yo solo pensé que lo que comienza. Tomás se corta en el tiempo, sin que nadie, pero sin permitir la carrera. Se ha pensado en el color, la frase con la que no cuenta con la ira, sino que ha hecho. Y la verdad es que cuando se dice que es así, se rompe con el resto del mundo. El salón entero se siente. Hay gente que se baja de la cabeza, hay gente que se cierre la boca, hay gente que pretende buscar mi móvil. La vergüenza se va extendiendo como una onda de baja velocidad. No es la vergüenza de que ha sido capturado, la confusión de la vergüenza de haber visto y que no haya una interrupción. Me doy cuenta de que en microexpresiones en los ojos que parpadean, y más rápido, las manos inquietas, celebración de póster, folleto, la bolsa de mano. En el juicio silencioso había visto la curación simbólica, porque la libertad no es solo la que están pasando, es la que se nombra, con la que se encontraron y se ha solucionado. Santo Tomás da el siguiente paso, el resultado real. Se dice que con la frialdad de quien entiende que la reparación no es una frase bonita, es una acción concreta, la dimisión inmediata de los implicados directos, la apertura de un proceso interno, y no es que vamos a ver más tarde, no es que vamos a analizar, es su decisión, es el registro, es de la firma. Yo veo a Iván palidecer a los de verdad por primera vez. No es por la pérdida de su cargo, exclusivamente. La pérdida de esa sensación de impunidad en la que llevaba una corona invisible. Sergio intenta decir algo, pero las palabras murieron antes de salir. Este hotel se encuentra el inmueble. El silencio de ellos no es la dignidad del ser humano, es el choque de finalmente haber consecuencias. Santo Tomás sigue y sigue, y todos los elementos que se pronuncia parece encajar una pieza en el lugar donde antes solo había un agujero. La formación obligatoria con el protocolo y antirracista. No es eso la formación de la presencia y suscribirse a la lista, la auditoría externa, la gente de fuera, la evaluación, la imposición de forma predeterminada, el cambio de procedimiento. Se deja en claro que no se trata como un caso aislado, se trata como síntoma de que algo de lo que debe ser arrancado de raíz. Y yo siento que es algo difícil de explicar. No se trata de la alegría, es un alivio y tristeza. ¿Por qué no se borra lo que se ha vivido? Pero con las medidas adecuadas, prevenir que se repita. Héctor trata de respirar y tomar el control de lo que quedaba. Se abre el sistema y los tiradores de los registros que le pide su identificación. Santo Tomás y la envía a hacer la disculpa pública vinculada a la convocatoria de la asociación, sin negar los hechos.
No se nota, general, sin tener que poner mi nombre en el trofeo, pero suponiendo que lo que ha ocurrido, ¿por qué admitir que el error es parte de la cura? Es la diferencia entre pedir perdón y cambiar. Y entonces viene con un simple gesto que cambia el clima en el interior, ya que no es exhibida, es la ética. Santo Tomás, y la manda a bloquear las comisiones de la venta. Nadie se va a beneficiar en la parte superior de un delito moral. Dijo la frase que se parece a limpiar el aire, como si arrancase una capa de cinismo que estaba pegado en el techo. Yo lo que veo en algunos comentarios que se entreolaren, como el que se da cuenta de que esto no es una puesta en escena para salvar su imagen. Es una decisión que cuesta mucho dinero y por lo mismo la prueba de un compromiso. Luego se recoge en un formulario, escribe algo en la mano y con la calma y le pide que en él se imprima. Veo que se ponen en el papel de una prioridad formal de la entrega y el mantenimiento de los 24 meses para el proyecto de asistencia técnica al cliente, cumplimiento de plazos y la extensión de la garantía. No es como un mimo, como la reparación de lo real, de forma más concreta de decir, nosotros vamos a colaborar con lo que es bueno y vamos a hacer lo correcto. Me entrega el documento con las dos manos, mira en mis ojos y que no se le pide que yo la acepte. En él se ofrecen, y lo que es diferente, lo que sucede a continuación es la más baja en el ruido, pero de gran significado. El guardia de seguridad, que estuvo cerca de mí, se acercó un poco manteniendo una distancia respetuosa. Él baja la cabeza y dice, casi en un susurro, lo siento. Eso es todo, sin dar explicaciones, sin un pero. La palabra que viene a limpiar, un gesto pequeño pero sincero, que no se trata de borrar el pasado, solo se trata de que no se repita. Leire sigue ahí grabando en relieve. Pero a ti parece que el registro de una nueva capa, la transformación de la moral, la vergüenza de que se convirtió en un reflejo de la injusticia, de la que es tratada como una herida real y no como una confusión. Algunos de los clientes que se van a mover poco a poco, como si hubieran salido de una sala, de un tribunal, después de la sentencia. Y yo siento que algo ha cambiado. De verdad, no sé por qué me fui reconocido como el comprador, pero debido a que la lógica y el lugar que se expone y se ha solucionado, y yo respiro hondo. El nudo en la garganta que todavía no existe. A la memoria, el recuerdo de mi madre que aún no existe, lo que han hecho conmigo y que aún perdura. Pero de ahí que por primera vez en aquel día, y me siento como una curación simbólica en marcha. No es una cura total, pero no es una fantasía. La curación del hombre, el error denunciado, el poder de la culpa y la verdad es registrada, la reparación de la sesión. Es como si el de la puerta de cristal, lo que antes parecía decir, usted no puede entrar, y dice, aquí no se repite. Y aquí es donde mucha gente se cree que yo voy a luchar, donde se espera que la escena de la pelea en la frase de la parte por el gusto de devolver con la misma moneda. Pero yo no le hago a eso, yo no lo devuelvo sin fin, porque la crueldad es la lengua de ellos, no el mío. Lo que yo hago, que es la más simple y por lo tanto más difícil. Estoy en el mundo. Yo firmo los papeles con calma y tranquilidad, la pluma firme. No hay prisa y sin brillo. Cada movimiento es un movimiento de cierre de la operación. Declaro que los datos, le confiero de los números, mantener la voz baja, y en ese tono, ese control se rompe más de lo que cualquier grito rompe. Porque la hoja de ruta que se han escrito para mí, que dependía de la reacción en particular, quería verme perder el eje y levantando la voz en la vuelta de este hecho que ya se había decidido a ver. Argentina del corazón, feroz. Yo no confío en nada de eso. Yo no me alimento de la mentira, de ellos y de mi comportamiento. En el salón se va tranquilizando poco a poco, como en un lago después de la lucha. Ya no hay risas,
No hay comentarios de pasados. El rumor de que ahora es solo el papel de ser alineado. Las teclas se acarició de la respiración, tratando de volver a la normalidad. La tensión estalla, la cual se disuelve. Y la disolución se necesita más fuerza de la que atacar. Me levanto con los ojos por un segundo y el encuentro con la mirada de Iván. No existe el desafío de allí. No lo hace por placer. Hace más de claridad. Yo lo digo en pocas palabras, debido a que el exceso, ya que no se debe hacer lo siguiente. Se me ha medido en la piel, ahora se puede medir por la ciudad. No es una amenaza, es una constante. Y es que la matemática de la moral, de los que se ha intentado evitar desde el principio, y en caso de que esta frase se cae, y el peso que se propaga por el medio ambiente. ¿Por qué todo el mundo se dio cuenta de que aquello no era una broma de mal, de hecho? Es el racismo y con el público, y el público que ahora se ve reflejado en el espejo. Leire se sigue escribiendo, no por la victoria, por medio de un compromiso. Registra todos los intentos de normalizar lo que no es normal. Es que los gestos de quien trata de pasar el trapo, sin decir una palabra, el esfuerzo, después de lo habitual, de que es correcto, después que la verdad ha de ocupar el centro de la sala. La cámara no es necesario que se acerque, la vergüenza es el marco de la soledad. Y yo sé que está allí, que la historia no va a salir, creado para proteger a quien ha incurrido en un error. Va a salir por completo, de la manera que lo ha sido. Un cliente con el que se rió en un principio, se acerca, intenta con un pedido de disculpas. La voz que sale a la baja, casi temblando. Pero él no se parece a mí. Se ve en pro de problemas. La búsqueda de aprobación. La búsqueda de la seguridad. Y este comentario lo dice todo. Pone de manifiesto que el miedo cambia a las personas más rápido que el de la conciencia. Yo no lo detengo. No he dicho, no lo corrijo. A veces es la lección más dura, es la de permitir que, con el mismo gesto que muestre lo que nos queda por aprender. Acabo de firmar un contrato, nacidos de la pluma. Doy las gracias de una manera educada, no por humildad, sino por elección. La dignidad no es necesario ser grosero para estar seguro. El guardia de seguridad, ahora de nuevo, se observa un respeto silencioso en el que no existía antes. No es la amistad, el reconocimiento de los límites, es de entender por la tarde, pero se entiende que no hay una línea que no se te cruce. Tomás se da por concluido el procedimiento, con muy pocas palabras, sin la misma, sin más ceremonia, y en eso coincide con lo que ha ocurrido. No es un espectáculo, se ha corregido. La gente empieza a dispersarse poco a poco, como quien sale de un lugar. Algo muy importante se ha decidido. En el salón, ya que no me empujes. Ya sé que no se me atraviesa, simplemente no existe. Y yo existo en él, sin tener que demostrar nada a nadie. Recojo mis papeles, se puede guardar en el teléfono, ajustar la posición. El peso de lo que se ha quedado en mi corazón desde la primera frase de la bufonada comienza a ceder. No se ve acrecentado por completo las heridas que no desaparecen por la ley, sino que conozcan lo suficiente como para que yo, respiración profunda y sin dolor. Yo no tenía que humillar a nadie para recuperar mi humanidad. Yo no tenía que gritar para hacerse oír. Yo no tuve que bajar el nivel de lo que se esperaba. Cuando yo camino en dirección a la salida, siento que las miradas que me acompañan no es de las miradas de curiosidad, es un aspecto de la revisión, de los que están reevaluando lo que se ha visto, en el que se echó a reír, por el que se acepta el proyecto. Y eso, para mí, es la lección de las personas. El poder de la moral no está en vencer el uno al otro, es que no se pierde de sí mismo. Se encuentra a pasar por la humillación de no dejar que ella dicte quién va a ser. Entro por la puerta de cristal y se cierra detrás de mí, y sin hacer ruido, el día por ahí de la siguiente manera. Las personas que pasan, la ciudad sigue en marcha.
Y yo sigo con la seguridad tranquila de que se mantenga el respeto, el mismo que luego de la humildad, que no es una debilidad. Es la forma más alta de la fortaleza que yo me conozco a mí mismo. Se me ha dicho en los comentarios, ¿cree usted que la verdadera fuerza radica en mantener el cumplimiento de la misma después de haber sido derrotado? Meses más tarde, cuando yo digo meses, yo no estoy hablando de un cambio mágico, de esos que tienen lugar en la corte de la escena. Eso es todo. Yo estoy hablando de un tiempo real, el camino de la verdad, de lo que está por nacer y por lo tanto, al nacer, se ve más claro. Estoy hablando de uno de los amaneceres fríos en la ciudad de Burgos, en el que el cielo se pone un poco de color gris y la ciudad está despertando poco a poco. Y cuando veo que, por primera vez, las furgonetas llenas, una al lado de la otra, como si se tratara de una promesa de ruedas, y no a la de la foto, no a la publicidad, para el camino, se ve que lo que me vi, la puerta de la apertura anterior, los motores de UNE, sin prisa, el sonido de la gente que trabaja de verdad y no de la audiencia, y por lo que se van, de una en una. Ellos toman el camino, entran en los lugares en los que antes solo llegaba a la demora. Lugares a los que la palabra entonces era siempre la misma. Los lugares donde se vuelve al día siguiente se convirtió en una rutina. Ahora bien, no, ahora se propone. Yo me acuerdo de la primera ruta como si se tratara de un marco de silencio. No tenía miedo. No tuvo la música a todo volumen. Ha tenido una enfermera en la solución de caja de guantes, una técnica que confiere equipo, un conductor de revisión de neumáticos como el que protege la vida con un pequeño gesto. La primera vez que Vanna dobló la esquina y desapareció, me sentí algo que no había sentido desde hace mucho tiempo. La esperanza de que con el suelo, la esperanza de que no depende de la intervención, depende de la presencia en la ciudad. Las semanas pasan y las escenas que se van a repetir, y es precisamente en esta repetición que se convierte en un milagro en todos los sentidos. Se ve que la atención sucediendo en una pequeña plaza cerca de la iglesia de la Antigua, la gente que viene con el papel en la mano y salió con el aspecto más agresivo. Se ve a un gimnasio municipal convirtiendo en un puesto de la clasificación con un par de horas, sin complicaciones, sin la humildad, con la gente a ser llamada por su nombre con respecto a la simple. Se ve a un centro de la comunidad donde se presentó la cola, ahora en la organización. Tiene una imagen de la espalda en varias ocasiones, el de una madre con un hijo en la mano, dándole las gracias con los ojos, ya que ella no se hizo rogar. Ella no ha sido atendida. Lo más lindo es que el efecto no aparece solo en los números, parece a primera vista. En los ancianos, que se vuelve a dormir sin dolor, porque ha conseguido fijar el aprendizaje. La mujer de la que había antes un problema que, si se hiciera aún después, se convertía en desesperación. El hombre que entra en sospechoso y que sale hablando en el bajo de gracias, como si no creyera en lo que se ha tratado con normalidad. Lo normal, te das cuenta, se convierte en un lujo, cuando en la vida te ha enseñado que hay que aceptar lo más mínimo, como si se fuera a favor de ella. Y mientras esto sucede, en la parte exterior y en el interior de la Autocastilla Premium de Aranda, ¿qué otra cosa puede empezar a cambiar, de modo que no se puede fingir? La compañía que ha sido el escenario de rechazo se convierte en el caso del público. No solo porque es bonito, pero ya se ha expuesto, sucedió una factura. En el video de Leire en la carretera, las imágenes no tienen una edición en México. Ellos tienen de la realidad. Y de hecho, cuando se muestra en su totalidad, no se deja espacio a la fue un malentendido. Yo lo que veo en el protocolo antirracista, la vuelta de la práctica, no es el cartel en la pared. En la práctica,
la seguridad entrenado para evitar el uso de colaboración como un arma de fuego, la atención con un enfoque estándar, sin los prejuicios de la apariencia, el sistema de notificación interno de la auditoría externa con la gente de fuera de la evaluación de proceso, escuchando a los informes a través de los datos. En la tienda se aprende de la manera que más les duele. No es suficiente con decir, nosotros no somos así. Es necesario demostrar que todos los días, que no es más que eso. Tomás, que aparece en un colectivo regional de la publicidad en la sociedad. Y lo que más me sorprende no es que él para hablar de su proyecto. Es la forma de tratar de romantizar el pasado. No se llama el incidente, se señala que es comportamiento inaceptable. Se asume el error como parte del precio de la transformación. Y cuando un personaje intenta tirar del pro y el sensacionalismo, que la historia de el hombre que humilló a la tienda con el dinero, Santo Tomás, y se corta con fuerza, y le devuelve el foco de atención para lo que importa, la salud, el acceso y la dignidad del ser humano. En él se dice, y con una calma intensa, que el dinero no sirve para adquirir sentido, respecto de si se practica o se pierde. Y ahí está el primer plot twist de la primera fase, la de la noticia en la que se rompe. No es el de la vida, no es un hombre rico, no es que el cliente misterioso. La noticia de lo que se gana espacio en el proyecto, el servicio de atención móvil, la Asociación Privada de Financiación de la Ruta de la Salud en las regiones donde la falta de su presencia. Mi dolor se vuelve causa de utilidad pública sin que se gire el chisme barato, y eso tiene una fuerza simbólica de gran tamaño, ya que es como si el mundo se hubiera dicho, de lo que han hecho conmigo, que no se merece que la vuelta de ocio y entretenimiento. Merece la vuelta de la mudanza. Me paso en el seguimiento de algunas de las rutas. No lo amo, y no como un salvador, sino como alguien que tiene que ver con los propios ojos de lo que es una promesa que había visto cuando se encuentra en el camino. Y me doy cuenta de que el karma positivo, que no es la misma al final del mismo, el karma positivo, que es cuando se empieza a multiplicarse sin necesidad de pedir permiso. Es un servicio que genera el otro, es una ruta que se abre el camino para el otro, es una comunidad a la que antes se sospechaba. Pasa a la espera de una nueva esperanza, un ayuntamiento que antes de que él metió comienza a trabajar, un médico que no pudo llegar, ahora es capaz de responder, y en cada cosa pequeña que parece tirar de la otra, como en una cadena de personas. Recibo mensajes de personas que no vi. No me llaman de la historia, me llaman un gracias. Me llaman el último, me llaman el es. Y yo me pregunto, como en la palabra sed es de gran alcance, ¿por qué las personas que viven esperando que se entera de que el aumento en la violencia es el retardo de tiempo constante? Llega en el momento justo. Es una forma de justicia. Mientras tanto, en el otro lado está el segundo plot twist. Es uno de los más protagonismo. Trata de tratar injustamente en línea. Escribir un texto largo ha dicho que es una exageración y que no es así, que se está destruyendo a las familias y que el Internet se produce un todo. Se trata de recuperar la historia que antes de que se creará dentro de la tienda. Solo que ahora existe en el registro. Hay un informe, hay pistas de auditoría, hay una imagen. Y cuando se trata de manipular, y la verdad no es necesario gritar, ella aparecerá en la pantalla, las personas que se comparan, en el relato que de ella se cae por sí solo. Y se pierde el control, el arma con la que se tenía en la impunidad, y desaparece. El mundo no se compra con la versión en la que se protege a los delincuentes, ya que se habla de forma segura. Y tiene otra consecuencia, es bonita, lo que no me esperaba. Los empleados nuevos en la tienda en la que comienzan a actuar diferente, y no por miedo, sino por la conciencia.
Yo estoy allí, una vez más, unos meses después. No sé qué comprar nada para ver si han cambiado, pero que, a causa de una reunión técnica sobre el mantenimiento de las camionetas, yo me uno, y yo soy en realidad con respecto a la normal, sin teatralidad, sin exagerar, sin que la necesidad de que se puso en pie para compensar el error. Eso es lo que me da la paz. El respeto deja de ser un espectáculo y la convierte en la práctica, cuando no es así, porque tiene el dinero, pero porque usted es la persona. Leire se publica una noticia que no es la caza de un clic. En ella se describe el mecanismo de la temporada, como los prejuicios con los que se disfraza de procedimiento, que trata sobre la diferencia entre el perdón y la reparación. En ella se muestra que en el caso de que no lo es político, y que el cambio fue debido a que sufría depresión y en consecuencia de lo anterior, y que, por la razón que sea, el caso comenzó a ser utilizado en los cursos de formación, a la capacitación, en aplicación de la conversación. Me veo a mí la historia de la vuelta de la herramienta y no un trofeo, y eso se cura de una manera tranquila. Me paso por Aranda de Duero, en el final de la tarde, y me doy cuenta de que una de las camionetas de parada, en las inmediaciones de la plaza, tiene interés en ser atendido. Dispone de un niño corriendo por los alrededores. Dispone de una mujer sentada en una silla, con la calma, la celebración de una tarjeta de visita. No hay prisa, no hay humildad, no hay una mirada de no pertenece. Hace más de rutina de la calidad, y yo me quedo allí por un momento, sin que se me acerque, solo observando. Y en ese minuto es que yo me acuerdo de mi madre, me acuerdo de la base de plástico, me acuerdo de la frase después, me acuerdo de la sonrisa cansada de ella, tratando de protegerme, y lo siento por último que la promesa que se encontró en el suelo. No es el dolor que se suman, el dolor no se borra, pero se cambia de rol, deja de ser un agujero y se transforma en nación, deja de ser un recuerdo que se queda bloqueado y se transforma en un recuerdo que lo empuja. Y cuando se entiende esto, y yo lo entiendo también, de lo que es el karma positivo de la realidad, ver que alguien se caiga, es como ver una buena salida y puesta del lugar donde se han intentado y te disminuir. La miro a usted en este momento y lo digo con sencillez. El bien no es nuevo, siempre de la manera en que la gente se imagina, pero que cuando se dé la vuelta se puede volver a multiplicar. Se multiplica en el mundo que se presta servicio, se multiplica en las rutas, multiplicado por el cambio en la real. Se multiplica en la conciencia de quienes, antes de la ría, se comenta aquí, es para mí. ¿Cree usted que siempre se vuelve de manera colectiva? Yo estoy en la misma calle, un par de semanas más tarde. No, para demostrar su poder. No se me abre la herida. Yo voy por la vida, tiene esas vueltas a lo que parece el guión, y debido a que tenía que ver con mis propios ojos, que si lo otro, todo se había vuelto un cambio o simplemente se había vuelto desagradable. Me detengo en la parte delantera del cristal de la Autocastilla Premium de Aranda y de que por un instante que yo no me fijo en los coches. Yo me fijo en la reflexión, a mi reflejo, la misma que la de la piel, el mismo que el de la cara, la misma historia, solo que ahora yo no estoy tratando de ser aceptado. Yo lo estoy recordando con la tranquilidad de que no hace falta que me pidas permiso para existir. El cristal le devuelve mi mirada fija y detrás de ella yo la veo algo que me eriza la piel muy bien, de esos que se ven en paz, entrando poco a poco. Un empleado nuevo que responde a un joven negro cerca de allí y con respecto a lo normal, sencilla, sin teatro, sin que la necesidad de demostrar. Lo que es bueno solo se refiere, solo la humanidad, y a esto es a lo que me contesta, pues yo lo entiendo, de allí, de un modo más profundo, en el que la justicia, el más fuerte, no es el que hace el ruido, es lo que cambia,
Lo que pasa que cuando nadie lo está mirando es lo que cambia en el suelo. Yo me uno solo por un segundo. El aire que hay dentro, ya que no es lo mismo. No porque se dio la vuelta, perfecto, pero porque se volvió más y más consciente. Yo camino a través de la recepción, atrapado en un papel cualquiera y un lápiz, y escribir una frase corta, sin adornos, sin amenazas, sin sed de venganza. He estado haciendo nada más que la verdad, de la manera en la que ella es la siguiente. ¿A quién te mide por el color que revela que el tamaño de la propia miseria? Doble el papel y con mucho cuidado y lo dejo ahí, como quien sale de una semilla. No es para hacer daño, a tener en cuenta, para que la frase quede como un espejo en el silenciador de que, algún día, a tratar de repetir lo que han hecho. Yo me viro y me voy por la puerta de cristal, en donde trataron de empujar hacia afuera. Ahora ya no me la barra. Nadie se ríe, a nadie se limpia el mostrador de facturación, nadie me llama el visitante. Y la sensación es que yo lo tengo y no es la victoria sobre la otra persona. Es un ciclo cerrado. La justicia hace de la manera correcta. El aprendizaje deja el lugar en donde debía estar. Y con la tranquilidad de que no ordena, sino que lo abraza. La miro a usted desde el lado de afuera y lo digo con la tranquilidad de quien ha aprendido en la piel. En la vida siempre devuelve la forma en que la gente se imagina, pero la serpiente. Y cuando se cobra a los intereses, a veces en forma de... A consecuencia de ello, a veces en forma de un cambio, a veces en forma de una realidad que nadie puede negar los hechos. Si esta historia te ha dado de gallina, se le trajo una esperanza. Es una de las cosas por mí. Disfruta de este vídeo, comenta. Lo que se había sentido se comparte con una persona que se tiene que recordar que la dignidad no se negocia y las que hay en el canal para seguir acompañando a las historias de su pueblo y de su destino. Porque mientras haya gente tratando de disminuir al otro, va a haber también un destino, colocando cada cosa en su lugar.